Bueno, seguimos aquí en Contracara con Gastón Vargas, realmente interesante este tema. Había quedado medio pendiente, pero creo que lo vamos a ir mechando, para que sea más claro para todos. Quiero un poco otros tipos de cánceres, porque el órgano reproductivo obviamente es un efecto de la pérdida de un hijo, sí, pero también conocemos que hay otros factores. Sí, hay algo muy interesante. Netamente, lo que hay que aclarar a la gente, que netamente psicosomático, puede ser psicológico, sí, esto más que nada. Si te vas a la nueva medicina, aquellos que estudiaron, si vos hablas de psicosomático, te van como a bombardear, porque se habla de choque biológico. Todo lo que es conflicto psicológico no tiene nada que ver con un conflicto biológico. Hacemos la diferencia. La diferencia entre un conflicto psicológico es que es un disgusto. Y no va a pasar de un disgusto. Es un dolor de cabeza que tenés y que se te va a pasar en el rato. Sí. Un conflicto biológico afecta a los 3 niveles al mismo tiempo. Afecta al psiquismo, afecta al cerebro y afecta el órgano. Y para que se dé el triángulo, para que se dé ese choque biológico que va a generar una adaptación en el órgano, que posteriormente al resolver el conflicto se va a inflamar, va a aparecer la famosa enfermedad, hay algunas características. Tiene que ser inesperado, te tiene que agarrar a contrapié. Yo pongo el ejemplo siempre de el arquero de fútbol, que piensa que le van a tirar el penal para la izquierda, se tira para la izquierda y ve como con los ojitos va la pelota para la derecha, lo está viviendo en soledad y es a contrapié, porque él sabía que le iban a patear, pero él pensó que iba para ese lado. Y lo agarra a contrapié, se queda helado. Es como un rayo electromagnético, que de hecho se ve el goteo electromagnético en el cerebro, que es ahora que quiero hablar. Es totalmente dramático porque te agarra en el área más débil de tu psiquismo, no te va a agarrar en el que más estás fortalecido. Donde te va a dar es donde estás más débil. Es donde desde chiquito vos venís cayendo y cada vez que te caes te duele hasta que uno es letal. Y a su vez es totalmente vivido en soledad. Y esto es algo que me parece muy interesante tocar, porque muchas veces la diferencia entre un cáncer y la salud es el hombro de un amigo, el abrazo de una pareja o el abrazo de los padres. Muchas veces cuando queremos compartir algo, la persona no te comparte. Y acá no estamos hablando de solamente descargar, estamos hablando de compartir. Y si yo te cuento algo a vos y vos me decís, no importa, no, sos un tonto, no, ¿cómo vas a llorar por esto? ¿Cómo te vas a poner así? La persona lo vive en soledad. Y si lo vive en soledad, el conflicto está activo. Y si está activo, hay una adaptación del cuerpo tratando de llegar a la paz para evitar el sufrimiento. Eso es tremendo porque lo que tenemos que tratar de hacer, o nos enseña la naturaleza, es que tenemos que dejar de juzgar a las personas. Porque muchas veces decimos, no, ¿cómo te vas a poner así? Y yo en realidad, cuando me estoy ahogando, no necesito que me tires un consejo, necesito una mano, necesito que me saques del agua, que me acobijes, que me des un poquito de calor, y después, cuando ya estoy más fuerte, ahí si querés aconsejame, pero primero no me dejes ahogar. Entonces, eso es clave en una pareja, en muchos lugares. Tiene que ver también con decirlo, con largarlo afuera, más que la comprensión del otro. Y bueno, es decir, uno grita, llora, reacciona. Eso podría ser. Hay un gran mito que se está hablando hoy en día, que es hacer consciente del problema lo resuelve. Eso no es verdad. Pero el hacer consciente del problema te permite que haya un pensamiento nuevo. El que haya un pensamiento nuevo te permite que haya una nueva acción. Y esa nueva acción va a generar un cambio. Obviamente que todo empieza por tomar conciencia, pero no hace falta entender toda la nueva medicina para saber por qué tenés ese problema. Claro. Ayer yo atendí a una persona, yo me voy olvidando de los casos porque son tantos, pero me dice, es muy gracioso, pero vos imaginate esto, desencadenó un cáncer de hígado. Cáncer de hígado, para que vos te des una idea, en la naturaleza se utiliza el hígado para digerir las grasas. ¿Sí? Cuando nosotros necesitamos bilis, el estómago necesita, el hígado genera el bilis para el estómago, para la digestión. Claro. En la naturaleza, cuando, por ejemplo, los ciervos se alejan de la manada porque un predador aparece, cuando el ciervo queda alejado de la manada por un tiempo, desarrolla el famoso cáncer de hígado para poder digerir cualquier yuyo que encuentre en el camino y no morirse de hambre. En el momento que retorna a la manada, se enferma, genera algún tipo de enfermedad en el hígado para descomponer las células que creó, porque no alcanzaba la suficiente material que había para descomponer los alimentos en ese momento. Entonces genera una nueva proliferación de células. Que nosotros lo podemos hacer, porque nuestro cerebro crea todos los órganos. Creamos un lunar, se nos lastima la piel y se regenera, pero no vamos a poder crear células para
de alguna manera sobrevivir, sería como pensar que el cuerpo está diseñado por la mitad. Claro. Entonces, cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender un montón de cosas. Y vos imaginate esto. Esta persona desencadenó un cáncer de hígado a nivel endodérmico, que ya estaba en fase de solución, porque yo le hice 3 o 4 preguntas, y ahora yo te voy a explicar cómo saber cuando resolviste un problema y cómo saber si te estás reparando. Pero, ¿vos sabés por qué lo había generado? Fue el caso más raro que tuve hasta ahora. Me dice un tipo del norte, de Argentina, un tipo muy pobre, muy pobre. Me dice, yo no conseguía trabajo, y para poder entrar a trabajar en una empresa específica tuve que comprar un título, porque no tenía trabajo, y tenía que mantener a mi familia, y yo no podía mantenerla. Y tuve que comprar un título, y estuve 3 años trabajando para juntar la plata. Junté los 150.000 pesos, me dijo, y compré el título. Y cuando me vino, estaba a nombre de otro. Casi se muere. Casi se muere. Vos imaginate que era la solución a un problema para darle de comer. Entonces tenemos que traspolar lo que es un bocado con una situación. Porque cuando yo no trago algo, mi cuerpo entiende que no puedo tragar. No es que se me atragantó una aceituna, no. Es que algo no me tragó una situación. Hay que empezar a hacer la analogía entre un pedazo de comida y una situación. Todos sabemos que cuando alguien nos dice algo que nos cayó mal, no comas nada porque vas a tener acidez después. Porque el objetivo es digerir rápidamente eso que te tragaste para que lo puedas eliminar después, pues está atragantado. Seguro. Vos imaginate cuando yo le digo a esta persona, yo no sabía esta situación, le digo, mira, hace 6 meses te tenés que haber enterado de algo muy dramático para vos, en relación a la plata, y a mucha plata estamos hablando. Porque para que tengas la adaptación que tenés en el hígado, de 3 tumores en el hígado que están creciendo, secretando bilis, porque son secretores de bilis. Claro. El del páncreas de jugo pancreático, el del estómago ácido clorhídrico. No estamos hablando de células de otra parte del cuerpo. Para que tengas eso, hay un para qué biológico de por qué se crea el hígado. Es para descomponer y para digerir los alimentos. Entonces, traducido a la sociedad de hoy en día, es para más plata. Más plata. Y me dice, y se agarró de la mesa, yo atiendo por Skype siempre. Lo veo, se agarró de la mesa, se tiró para atrás y golpea la mesa. Me dice, ya sé por qué es. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo, y me cuenta esta historia, y hace 6 meses conseguí la plata nuevamente para comprar el otro título. Cuando una persona empieza a entender la nueva medicina, empieza a entender cómo prevenir todo esto. Porque esa no es la solución. Hay otras soluciones, siempre hay una solución, pero lo que hay que buscar es la solución coherente, no la incoherente. Claro. Si vos vivís en un sistema, tenés que hacer las cosas bien, no tenés que ir por atrás. No importa si vos considerás que es justo o injusto, si vos estás en el sistema, tenés que vivir en las reglas del sistema. Entonces, si vos sos incoherente, es decir, yo te lo digo de la parte impositiva, si vos querés evadir impuestos, es una incoherencia. Todo el mundo en la Argentina lo hace todo el mundo. Ahora, pero sí, no te conviene. Eso que planteaste, por ejemplo, del páncreas o del hígado, tiene que ver con la imposibilidad de poder alimentar. Es miedo a la inanición. Miedo a la inanición. Sí. Que sea por él o para la familia. O para la familia. Y que pueda generarse más allá de también una estafa, que el hecho de que compró un título y se sintió estafado, también puede haber otro cáncer que pueda producirle. Sí, sí, sí. ¿Qué otros ejemplos hay? Porque tenemos la gente que cree que porque fuma tiene cáncer de pulmón. No, eso, bueno, podemos hablar de eso, que me parece muy interesante. El cigarrillo no produce cáncer de pulmón. No tiene nada que ver. Ahora. Produce efisema, otra cosa. Pero una bronquitis crónica obstructiva. Nada más. Ni nada menos, ¿no? Porque te estás metiendo fuego en los bronquios y los estás quemando. Claro. Pero no tiene nada que ver con un cáncer. ¿Cuál es el punto? Una persona que fuma tiene que tenerle cuidado al paquete y no al cigarrillo. Porque el paquete es el que dice, esto puede matar, esto puede generar cáncer. Y te ponen las imágenes que son un desastre. Claro. Entonces una persona que viene fumando hace años, que le viene diciendo la mamá, el papá, la hermana, el tío, el abuelo, los amigos, todos, que le vienen diciendo, no fumes porque te va a agarrar cáncer de pulmón, no fumes, no fumes, no fumes, le vienen talando ese árbol que tiene, psíquico, de ese color, en el de miedo a morirme. Claro. Otro no.
Porque a nadie le vienen torturando así. Al que fuma, sí. ¿Sí? Estamos hablando de dos casos muy concretos. Uno que fuma y uno que no. ¿Sí? El que fuma le vienen dando a lo largo de su vida hasta que un día tose, porque ya tiene un poquito más tomada la garganta, los bronquios están un poco ásperos, va sacando un poco de pus cada tanto, y de repente tiene la mala leche que tose, rompe una venita y ¡ah! Saca sangre. Shock dramático, inesperado, vivió en soledad. Shock biológico, miedo a la muerte. ¿A dónde va? A los pulmones. Miedo a morirme. ¿Qué hace el pulmón? Genera una proliferación de alvéolos pulmonares para absorber más rápido oxígeno y escaparme del predador que me está corriendo. Por eso, cuando a alguien le hayan tratado de robar o haya estado en peligro y se puso a correr y llegó donde tenía que llegar, dijo, no puedo creer lo rápido que corrí. Nunca hubiese corrido tan rápido. No, nunca hubiese corrido tan rápido. Hubo una alteración hormonal y funcional de los órganos que te permitió vos correr más rápido. Entonces, el punto es, el tipo que agarra y tose y saca sangre, dije, me lo agarré. Ya tengo el cáncer de pulmón. Claro. ¿Y qué hace? No va al médico. Y eso es un problema, porque si hubiese ido al médico, se hubiese encontrado que el médico le hubiese dicho, no tenés nada, tenés una bronquitis crónica obstructiva nada más, y rompiste una venita cuando tosiste. Sin embargo, espera 2 semanas. Como no vuelve a toser en 2 semanas, dice, bueno, me escapé. Resuelve. A los 3 días, vuelve a toser y más sangre. No me escapo. Va al médico y después de 3 o 4 semanas generó un nódulo pulmonar tendente a absorber más oxígeno y generar una combustión mayor en el cuerpo para poder escaparme de ese miedo. Porque en este caso el predador es el paquete de cigarrillos. Claro, claro. A diferencia de otra persona que por ahí tose, saca un poco de sangre, anda a saber por qué, va al médico porque no tiene miedo y lo comparte rápidamente, che, tosí y me salió sangre, ¿por qué no vas a hacerte un chequeo? Sí, sí, voy, porque no tiene miedo. El otro sí, porque ya está con el psiquismo débil, si me llegan a dar un poquito más me muero. Claro. Y ahí genera la adaptación. ¿Qué otros ejemplos? Porque tenemos, bueno, el cáncer de colon tiene que ver, si no me equivoco, con haber sido estafado alguna vez, ¿puede ser? Sí, traiciones Estafa, lo podemos llamar. Traición, estafa. Mira, hay... ¿Traición amorosa o estafa amorosa, económica o de alguna naturaleza, puede ser? Mira, esto es muy sencillo. Si vos sabés qué es y para qué sirve el órgano, te podés traspolar rápidamente la situación. Si vos sabés que la boca te sirve para empezar la digestión y para empezar a triturar el alimento, ¿sí? Cuando vos tenés un problema en la boca, significa que te están poniendo un bocado en la boca que no te gusta y lo querés escupir, o querés morder un bocado que no podés. No hay más. Siempre son dos. Vivimos en una dualidad, de blanco y negro, bueno o malo. Vivimos en una dualidad constante. El cuerpo tiene incoherencias que son duales. Vos podés vivir en una incoherencia donde estás haciendo algo que no te gusta, o que crees que no tenés que hacer, y eso es una incoherencia, o no estás haciendo algo que crees que tenés que hacer. Esos dos colores van para todos los órganos. Entonces tenés en la boca, me están haciendo comerme una situación que no me gusta, o me gustaría comer una situación que no estoy comiendo. En la garganta lo mismo, ya me comí, porque si llega a la garganta ya me lo metí en la boca. Claro. Entonces ya lo mordí, pero ahora no me lo trago. Es decir, ya firmé el contrato en la empresa, pero ahora no trago a mi jefe, por ejemplo. Claro. O me lo tragué provocar una adaptación biológica de la garganta. Y eso puede generar, por ejemplo, el famoso crecimiento de las amígdalas, con el objetivo de tragar un bocado más grande. Lo que pasa es que el tiempo de que vos no lográs tragar genera un crecimiento tal que te genera una obstrucción en la garganta. Termina repercutiendo en el cuerpo. Cuando llega a la primera parte del duodeno, el estómago, estamos hablando de ya comí algo, me lo tragué, una situación, pero ahora no la digiero. Por ejemplo, para poner ejemplos prácticos, me voy al shopping, paso la tarjeta de crédito, me muerdo toda la ropa que quiero morder, me trago, que ya es mía, y ahora me llega la cuenta del banco. Así es. O sea, que eso ya puede ser un shock dramático cuando llega la cuenta del banco, pero en realidad uno ya es consciente que gastó lo que no tenía que haber gastado. Por eso hablamos siempre de, más allá de entender cómo funciona el cuerpo, de ir a la coherencia. No te hace falta entender toda la nueva medicina. Con saber que tenés que ser coherente con lo que vos sos y no con lo que te dijeron que tenés que hacer. Y no con la culpa que tenés de hacer algo por culpa o no hacer algo por miedo, es ser coherente. Porque acá te das cuenta que la madre naturaleza lo único que quiere es que seas feliz.
Porque la felicidad es el resultado de la coherencia. Claro. Claro. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan feliz sos? Y no soy muy feliz. Entonces tenés que limpiar un montón de incoherencias que tenés, nada más. ¿Cómo se hace esa limpieza? Es decir, Bien. uno la desarrolló, bueno, ya está, y ya uno le descubre en cáncer, que es terrible solamente eso. ¿Qué tiene que hacer? Porque se hablaba también en el método Hammer de un reseteo mental. No sé si es así o no es así, pero ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, para mejorarse, porque hay cánceres en los cuales uno con el tiempo de repente va y no tiene nada. Sí, sí. De repente va y es un drama. Bien. Y aparte, a ver, te tengo que desarrollar algunos puntos para que se pueda entender. Porque si esto está poco desarrollado, seguro, no hay sí, muchas información. Y esto, para poder hablar, necesitas mucha experiencia, porque no es tan fácil. No existe un protocolo para un individuo y para el otro que sea el mismo. Primero. Cada uno tiene lo Por eso, individual. el primer objetivo tendría que ser dejar de elaborar protocolos para todos como si fuéramos la misma persona. Pues somos todos distintos universos. Eso es el primero. Segundo, para poder entender en qué fase se encuentra una persona, porque nosotros en la nueva medicina hablamos de la segunda ley de la biología, que es el carácter bifásico de las enfermedades. Siempre y cuando haya resolución de conflicto biológico o de choque biológico, va a aparecer la segunda fase, que es la solución. Es decir, la restitución del órgano o la vuelta a la normalidad antes de cómo era del conflicto. ¿Sí? La única diferencia que tenemos acá es que como tenemos 4 capas germinales en el cerebro, el endodermo, el viejo mesodermo, el nuevo mesodermo y el ectodermo, las 2 primeras capas funcionan de una manera y las últimas 2 funcionan de otra. Las 2 primeras capas, durante un conflicto biológico, generan una proliferación de células. Crece. Por ejemplo, un lunar, para que le pierdan el miedo a los lunares. Es un crecimiento, es un escudo. El cerebelo crea los órganos para protegernos. Se lo llama el cerebro reptil, porque es el que genera una piel más dura para protegernos. A vos te salen callos si tocas la guitarra en la punta de los dedos, si vas al gimnasio en la parte de la mano, en el pie si estás descalzo, o en un lugar donde esté en contacto y roce constante que te duela. El cuerpo, para que vos no sufras, te va a generar una proliferación de células del corion de la dermis, que pertenece al cerebelo, para protegerlo. Entonces te va a hacer un escudo. Cuando vos dejes de tocar la guitarra, se te van a ir los callos. Es así de sencillo. Depende la intensidad del drama en el conflicto biológico, va a ser la intensidad de la biologización. Hay muchas mujeres que suelen tener, las que tienen senos grandes, suelen tener acá un montón de lunares. ¿Por qué? Es un escudo ante la visión del hombre que la está mirando y la está agrediendo. Y se protege. Si aparece un lunar en la cara, es para protección. Si aparece un lunar en la espalda, es para protegerme de las palabras que me están hablando de atrás y que me están lastimando y que no las veo, pero me hablan por las espaldas. Entonces genero un escudo en la espalda para que no me duela tanto. Cuando dicen extirpar el lunar porque es cancerígeno o lo que fuera, ¿qué significa? Bueno, el punto ese es que... Porque hay gente que va y se opera y se lo saca, ¿no? Bueno, vos imaginate que seguís tocando la guitarra y yo te corto los callos. Te van a volver a crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que no toque más la guitarra. Lo mismo pasa en el sentido biológico de un lunar. Yo tengo acá un lunar rojo que me salió después de chiquito me sacaron sangre y me salió un lunar rojo. Justo donde me pincharon, porque me está protegiendo para que no me vuelva a salir sangre. Entonces, ¿de qué te estás protegiendo? Habría que entender. ¿Cuál fue el conflicto biológico? Lo resolvemos, terminamos el programa, porque muchas personas recaen antes de terminarlo. Y todo lo que está diagnosticado como una enfermedad crónica es la recaída del conflicto y la vuelta al inicio del programa, constantemente. Y nunca salen de ese SBS, que es el sistema biológico y sensato de Hammer. Nunca salen. Cuando están por terminar el programa, recaen. Y ahí empieza todo de nuevo. Y eso es tremendo, porque es como sacarte una cascarita. Si vos te la sacás entera. Y el cuerpo tiene que generar una nueva, pero la segunda es más grande. Y la tercera es más grande. Para poder entender bien esto del cáncer, para poder entender cómo elaborar un protocolo, primero hay que entender cómo funcionan las capas del cerebro en base a los órganos que crearon. Entonces yo sé que tengo miedo a la muerte, voy a tener un crecimiento en los pulmones, por ejemplo, para absorber más oxígeno. Si yo sé que tengo miedo por mi hijo o por mi hija y soy mujer, ¿sí? La leche es la que alimenta al bebé. Lo que va a tener es un crecimiento en las glándulas mamarias para generar más leche.
Y esto lo sabe la biología. Esto lo sabe. Cuando hay una loba, por ejemplo, que tiene un cachorro lastimado, hay una de las mamas de la loba que genera una hiperfunción, genera un famoso tumor en la mama, tendente a secretar leche con mayor cantidad de nutrientes. Y cuando todos los lobitos van a tomar de las tetas, solo le deja tomar leche al que está lesionado de esa mama. Y una vez que el cachorro se termina de curar o de reparar, esa mama se edematiza, se inflama y vuelve a la normalidad. O sea que el error más grande que puede haber es cuando a uno le detectan un tumor, extirpar el tumor, como suele ocurrir. Lo que uno debería dejar es que, tranquilo, que el mismo tumor se disipe. Todo depende del caso, Claro, porque obvio. acá estamos hablando de trabajar en equipo con la medicina tradicional, no estamos hablando de dividirnos. Hay casos donde el conflicto, vos imagínate, en la naturaleza un conflicto te puede durar 2 días, 3 días, o te escapás o te morís. O encontrás comida o no encontrás. ¿Cuánto podés vivir? ¿7 días, 10 días sin comer? Y se muere. Sí, sí. Más de 10 días no dura. ¿Cuánto podés vivir con un miedo vos en la sociedad? Años. Con una culpa, con una bronca, con un conflicto biológico de traición, de separación, de rencor. ¿Cuántos años podés vivir? Entonces imagínate que el cuerpo va a seguir adaptándose hasta que vos resuelvas eso. Claro. Y hay momentos donde es peligroso. Es tan grande que ya te empieza a obstruir. Fíjate las amígdalas. Muchos chicos se las tienen que sacar, porque son tan grandes que no pueden tragar. Y el objetivo no es que un conflicto dure tanto tiempo. El objetivo es que lo resuelvas. El punto es que vos no te das el tiempo o no te valorás lo suficiente como para decir yo importo más que lo que estoy haciendo, me tengo que querer, me tengo que cuidar, me tengo que mimar y después puedo ayudar a otro, porque yo estoy pretendiendo en una sociedad iluminar con la luz apagada. Eso no se puede. Eso no se puede. Es el famoso dicho, la caridad empieza por casa. Si uno no se puede resolver los problemas personales, menos puede resolver los ajenos. Y frente a esto que estamos viendo, bueno, la gente desarrolla un cáncer, ya automáticamente ya tiene una angustia personal que lo multiplica. Si lo llega a resolver porque resolvió ese problema, generalmente puede ocurrir que exista otro cáncer. Yo conozco un amigo que tenía un cáncer, sobrevivió a eso y al poco tiempo le apareció el cáncer de pulmón. Y el tipo no fumó en su vida. Me gusta ese ejemplo. Te voy a dar un ejemplo claro. Es un miedo de algo que generó otro miedo, ¿puede ser? Sí. Y eso ya ahí... Sí, pero hay que entender bien qué es lo que está pasando. Vos imaginate, vamos a hablar de la mama. ¿Sí? Te voy a hablar de dos casos concretos. ¿Qué es lo que más hay? Sí, 98% de diagnóstico de cáncer de mama y otro porcentaje de los bronquios y de los pulmones, ¿sí? Que viene como a colación del primer diagnóstico que tuvo. Vamos a hacer de cuenta que una madre, ¿sí?, sufre por su hijo. Ve que su hijo o su hija se fueron a vivir a un barrio que ella considera inseguro, un barrio que ella sabe que roban, que violan a la gente, que un montón de cosas. Entonces está constantemente preocupada por su hija. Y ella se entera porque la hija le dejó una nota. No es que fue charlado, no. Mamá, me voy, estoy viviendo en el barrio tal y tal y tal. El que ella considera que es muy peligroso. Claro. Es un shock dramático, inesperado y vivido en soledad y en aislamiento. Ahí se genera una ruptura de ese triángulo psique, cerebro y órgano. Y se ejecuta un programa de emergencia. ¿Para qué? Para poder alimentar y proteger al cachorrito. Entonces va a haber una proliferación de células en las glándulas mamarias, ¿sí?, que pertenecen a lo que es el cerebelo. Ahora, ¿cuál es el punto? No solamente cuando sufrimos un conflicto va a un órgano, va a varios. Si yo necesito mandar leche más rápido, obviamente necesito expandir los conductos de la mama, que son los que proveen la leche, porque una cosa es generarla y otra cosa es llevar la leche. Claro. Los conductos de la mama pertenecen a la cuarta capa del cerebro, que trabaja inversamente a la segunda. La segunda en fase activa crece y en fase de solución se edematiza, se regenera y vuelve a la normalidad. La cuarta capa en fase activa se ulcera o se necrosa, genera agujeritos. El sentido biológico en este caso es que se derrame leche más rápido y que llegue más rápido a la teta. Fíjate lo que es la naturaleza. Lo mismo pasa en los pulmones. El objetivo del endodermo en los alvéolos pulmonares es proliferar, generar más células que absorban más oxígeno, ¿sí?, y poder correr. Pero el de los bronquios es ulcerarse, para que entre más oxígeno, porque es un filtro.
Mientras menos filtro tenemos, más aire entra. No hay tiempo de filtrar, que entre todo el aire. Y trabajar en equipo. ¿Cuál es la diferencia? Que el que pertenece a las primeras dos capas, en fase activa crece y en fase de solución se deshace. Pero el otro, en fase activa, no tiene síntomas, no hay nada. Pero cuando vos resolvés el problema, aparece el crecimiento, el sarcoma, todo lo que empiezan a diagnosticar carcinoma, en fase de solución. Entonces estamos diagnosticando. Por eso yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué fuiste al médico? ¿Cómo te lo diagnosticaron? Porque no tiene síntomas esto. Y ahí por chequeos y un montón de cosas, y ahí se le arruina la vida. Entonces, en el momento que la mujer resuelve el conflicto de proteger a la hija, porque primero necesita protegerla, y genera una úlcera en los conductos galactóforos de la mama para verter más leche más rápido, y mayor proliferación de leche con más nutrientes, que es un líquido seroso, que la mujer con cáncer de mama tiene como un líquido seroso que le sale de la mama. En el momento que la hija dice, vuelvo a casa mamá porque te extraño, resuelve el conflicto. Su hija vuelve. Ya no necesito mayor crecimiento de glándulas mamarias porque ya está acá. Ya no tengo que protegerla porque no se la va a comer nadie ahí. Ya fui capaz de protegerla. En ese momento que vuelvo a estar en contacto con mi hija, se empieza a rellenar la úlcera que había en el conducto. Y ahí aparece un crecimiento, que es diagnosticado sarcoma o carcinoma de mama, que es la fase de solución de un conflicto de no haber sido capaz de proteger a mi hija. Y eso al regenerarse... Y eso es una cascarita. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a creer que solamente el cuerpo cicatriza por afuera y no por adentro. Y estamos acostumbrados a creer que solamente podemos lesionar si nos rascamos así. No. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con Gastón Vargas, hablando todavía de este tema, nuevas medicinas germánicas. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.